Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nerdomancer. Ahí casi me quedo. Nerdomancer habla. No me pueden decir. Nerdomancer del terror. Sí, Nerdoviembre. Segundo capítulo de Nerdoviembre de terror. Invitado, lo prometí hace un año. Sí. Mi viejo Marco Hernández. Bienvenido a Nerdomancer. ¿Hablaban de mí? Creo que vos todavía seguías Nerdomancer cuando yo dije, tengo que traer a mi papá porque conté un par de anécdotas o algo. No, siempre, en vez de contarlas dije, tengo que traerlo y que las cuente. Sí, sí. ¿Te Siempre se parece? acuerda. No sé si eso es saludable, pero bueno, qué sé yo, no sé. Ya está. Siempre la Bien. palabra saludable me hace pensar en alguien que lo saludás. Que necesita que lo saluden. Es muy A mí la saludable. palabra saludable me gusta, porque es como que incluye comidas exóticas, pero raras, que hacen efervescencia adentro y producen así como propiedades extrañas en la gente. Pero bueno. Liberadoras de Bueno, obviamente, toxinas. porque son saludables. Claro. Y hacen que Termina te la saluden. gente saludando, puede comer saludando. Muchas gracias. Contale a la gente a qué te dedicas, porque la gente dice, que viene el papá de Van, pero ¿qué hace el papá de Van? ¿Qué es el papá de Van? Bueno, todavía yo no lo sé, pero en realidad, si vos querés, puedo decir a qué me dedico. Básicamente soy músico. Sí. Pero después de ahí que es como que por curiosidad me fui a un montón de cosas u oficios. También soy productor de algunos engendros olvidables y algunas cosas me salieron bien, pero Algunos alguna la ejemplos gente lo olvidables conoce. ahí. Y hay gente que hay Mutante, cosas que la gente conoce. No, bueno, si hablamos de mutante arranco por Pablo el Rockero. O sea, si quieren un mutante es el primero. Igual hoy vamos a grabar 2 capítulos con él, así que ya que estamos en el noviembre de terror, después yo voy a sacar como un par de cosas que sé que te gusta contar también para el otro. Pero ahora seguimos en el noviembre de terror. Sí. Ajá. ¿No sienten el terror Sí. en el aire? A mí me da como cosa. Sí. Sí. Un frío, hay un frío. ¿Será que estoy transpirado? Nosotros el año pasado contamos un montón de historias, y yo me comí un montonazo más que sabía pero que no eran mías porque eran todas de él. Y Sí. lo primero que quiero aclarar, bueno, primero vos dijiste que tenés una anécdota que es con la que arrancó todas las cosas paranormales que te pasaron. Pero sí, creo que es como el comienzo de lo que fue un destino después con cosas paranormales, que yo no busqué. Yo, claro, yo no lo busqué, no es que dije, Pasó. así a la vida y quiero cosas paranormales. No, me pasó algo que me dio mucho miedo, lo claro. Por un lado, abrió como una puerta, pero por otro lado, fue el primer gran cagazo de mi vida. Que hizo que yo renunciara posteriormente a tener cualquier tipo de aventura paranormal. Por más que yo renunciara, me persiguieron. Sí, obviamente. Pero eso es otro tema. Yo les Incluso- cuento cómo arranca. Incluso Fox Mulder renuncia varias veces a los expedientes X. Sí. Sí, ¿Para bueno, qué? Pero Pero es bueno, el pedo, porque es el pedo bueno. porque ya es un destino. Esto empieza así. Cumpleaños de un niño del barrio a la vuelta. Yo vivía en Munro, Saavedra y Villate, seguramente va a haber Alguno gente. que está Zona bien. norte. Es que viene Las Vegas, después Munro. Entonces hay gente que no conoció Munro, todavía no conoció la vida. Bueno, entonces va a decir, Muchos amigos dijo, míos son de Carapachay, perdón que interrumpa. perdón, Tu país. Carapachay es la segunda meca. O sea, la primera es Munro y Carapachay viene después. ¿La meca de qué cosa? Me cagaste. Mi casa estaba a 20 metros, estoy haciendo un mapa al pedo, pero no más o menos para que se sitúen en el Por él GPS. heredó esa cara. Y pero obvio, cómo no. Bueno, la cuestión es que a 20 metros estaba la esquina de Villate y Saavedra. Yo todavía estaba sobre Saavedra y mi amiguito estaba en unos 20 metros, pero en el ángulo, En la misma por manzana. Villate, en la misma manzana. No, bueno, la cuestión es que a 20 metros estaba la esquina de Villate y Saavedra. Yo todavía estaba sobre Saavedra
Y mi amiguito estaba en unos 20 metros, pero en el ángulo, En la misma manzana. Villate, en la misma manzana. Si no hubiera sido en la misma manzana, esta historia no se podría haber contado, porque el tema era que yo no tenía que usar la calle, porque era muy chiquito. ¿Cuántos años te acordás? Yo andaría por los 7 años, 8, pero lo sé, no, 6 años, yo estoy de acuerdo, 6 años, porque estaba comenzando la primaria. Y el tema era, con 8 años ya podía haber fumado, pero con 6 años no me hubieran dejado cruzar la calle, por eso estoy recordando. Entonces, resulta que la característica que tenía la casa de mi amiguito era que tenía como un jardín, era la famoso chalet que tenía jardín adelante Sí. y la casa atrás. Y tenía un aljibe falso como decoración. Estaba de moda en ese tiempo, no tener enanos, aljibes falsos, ¿no? Pero esto era un aljibe. Era no falso. Unos enanos falsos. Pero claro, los enanos, sí, esos Genial. solían ser falsos. Para ahorrar limpieza, la madre de este chico decidió hacer la fiestita de jardín ahí en el jardincito. Claro. Porque ¿para qué? Si van a ensuciar, mejor que sea ahí, no adentro. La cuestión es que yo salgo, mi madre me dio todas las instrucciones para llegar, tampoco era difícil. Llego, entro, están todos los nenes y en el momento que entro me doy cuenta que me olvidé el regalo. ¿Por qué? Porque veo que los chicos llegaban con regalos. Entonces dije, no tengo el mío, me olvidé. Entonces vuelvo, estamos hablando de una vueltita, ¿sí? Claro, Nada sí, más. una bolita. Y digo en casa, me olvidé el regalo. Es verdad, mi vieja me da el regalito y vuelvo al cumpleaños. Pero cuando llego al cumpleaños, no estaban los chicos. No había nadie en el patio. No estaba, sí, uno solo. Un señor muy anciano, que yo supuse que sería el abuelo del nene, sentado en el borde del aljibe. ¿Cuánto tardaste en ir y volver? El tiempo en ir y volver. 10 minutos, 5 minutos menos. Claro. Nada, salí de ahí, me olvidé el regalito. Sí, acá está, vuelvo. Espera, Entonces había un señor. que parecía ser el abuelo. Sí, estaba sentado en el borde del aljibe. Imaginemos ese mismo lugar donde estaba lleno de pibes, ahora no había nadie. Estaban todos los adornitos, todo el cumpleaños, pero no había nadie. Estaba este hombre, ¿qué me llama? Me siento en el aljibe con él y me dice, los chicos no se fueron. Y pregunto, ¿pero por qué? Y me dice, no, lo que pasa es que donde termina la esquina había una panadería. Dice, el hijo del panadero se ahogó en el pozo ciego, de atrás no había cloacas, en el pozo ciego, se cayó en el pozo ciego y se ahogó. Entonces los chicos terminaron la fiesta porque los padres de muchos fueron a ver qué había la pasado. panadería, y entonces, como uno de los chicos murió, ya no hay más fiesta. Entonces yo volví y a mi casa y le dije a mi vieja y a mi viejo, vuelo porque murió el pibe, se ahogó en Pozo Ciego el hijo del panadero. Lo que hizo que mi viejo particularmente se fue rápidamente a la panadería. Cuando vuelve me recontra cagaron a pedo. Los chicos estaban todos, la fiesta seguía estando, el hijo del panadero no se había muerto y estaba todo bien. Eso hizo que yo estuviera en penitencia, no solo no fui al cumpleaños, sino que aparte lloré un quilombo de la gran puta en mi casa y toda la historia. A la mañana mi viejo viene y me pide perdón. Y yo no entendía por qué carajo. Porque a las 6 de la mañana el hijo del panadero murió ahogado en el Pozo Ciego. Y días después el padre, el panadero, también estuvo en mi casa pidiéndome perdón a mí y a mi viejo porque fue un aviso que nadie supo escuchar. Ahora, yo nunca supe que fue un aviso, nunca nada. Para mí, eso fue lo que me dijeron y por eso yo me quedé con mucha bronca.
Cuentan los chicos que me vieron entrar con el regalo, me vieron sentarme en el aljibe y que después me fui. Qué creepy. Y no había ningún viejo, hermano. No, nunca vieron viejo, aparte me vieron a mí, pero yo no lo vi a No, él. no viste nada. Lo que yo decidí ahí fue que nunca más iba a ver un carajo porque me agarró la bronca de la puta madre. Dije, listo, esto para mí ya terminó, Sí. no me hinchen más las pelotas, yo no veo más viejos, no veo más alcohol. Sin embargo, a los pocos días estoy como para dormir, no dormido todavía, sino que digo, me acuesto. Yo tenía en la casa, tenía mi pieza, tenía mi habitación, tenía una ventana que daba al jardín. Y no había aire acondicionado, como ustedes se imaginan, no eran tiempos de eso. Como la casa de Marcelo. Bueno, la cuestión Sí. es que O la entonces por el calor estaba abierta la ventana y la luna entraba sobre la habitación. Y doy una vuelta despacito en la cama así y veo unos pies Al lado de la cama. al lado de la cama. Como parado al lado de la cama. Comparado al lado de la cama. Y empiezo a mirar así despacito y veo un camisón largo blanco. Y mucho antes de llegar a la cara me tapé la cabeza y nunca más supe nada. Y dije ya está, listo, cagué la fruta porque es evidente que esto me va a perseguir de por vida. Y medio como que así fue. Tengo como así como un top de algunas historias. Pasa que también, a mí medio lo que se me confunde es esto. Poch. Vos a mí me contaste. Eso que se confunde. No, pero aparte, vos ya me contaste muchas historias, pero también sé que muchas de esas fueron antes de que yo tenga 12 años. Entonces, si bien yo las tengo súper frescas, no sé cuáles me contaste porque tenía 12 años y cuáles me contaste porque te pasaron. Claro. Tipo Big Fish me pasa. Ah, claro. Claro, entiendo. Me sí. pasa como esa gran historia que es como no sé Sí. cuáles son y cuáles no. Claro. No, Así no. que, ante cualquier duda, las que yo pregunte, si él me dice no, esa no pasó, es como, ah, mira. Bueno, la primera es una que me criticaron en el grupo de nerdovidentes diciendo que era mentira, que es la de que, y vos me lo contaste así, se comunicaron mediante una ouija con un extraterrestre. Ouija Esa es sería la qué polémica, moderno, ¿eh? claro. Sí, de juego de la copa. copa. Es juego de la copa. ¿Qué? Tengo dos historias de juego de la Qué copa. vieja la Ouija. Ya, siempre es vieja, pero no había. No, pero aparte es cara, como hay que comprarse el Ahora tablero. la Ouija, siguiente. lo loco de la Ouija para mí, que me llama muchísimo la atención, que hace poco aprendí que era un juego de tablero. Claro. Claro. Vos podías ir en Yanquilandia y decir, dame una Ouija y te dan en vez de Acá la traerte venden, un... claro. Bueno, sí. Sí, pero Yo ahí estaba. entendí como, está re estandarizada la Ouija. Pero acá no existía Claro, eso. No claro. podías conseguir una ouija ni en Acá pedo. me acuerdo que hacías un círculo con papelitos y. Aparte ibas a hacer un negocio, decía ouija y te hacían canejo. Claro. Porque no sabían de qué cosa. Claro, Exactamente. Entonces, ¿qué se hacía para compensar esa falta de ouijas? Se agarraba una copa, por eso el juego de la copa, y se escribían en un papel lo mismo que la ouija, todas las letritas, todos los números, el sí, no, y no sé qué historia más. Versión casera de la ouija ante la falta de importación de semejante. El juego de la copa, igual. todo Era el famoso juego de la copa. familiar. Porque ¿Qué? se abrían las Claro. importaciones. Importaban las No, de letritas. Importaban las letritas, ¿viste? Aclaro una cosa, la Iglesia Católica dice que el juego de la copa es la puerta abierta a la invocación al demonio, que dice que muchos de los exorcismos nacen de gente que jugó a la copa, o sea, todos dicen que es peligroso, no se sabe si eso es cierto o no, pero la cuestión es que ante la curiosidad de adolescente que Sí, teníamos, más vale, sí. le daba calambre eso. Pero sí es Realmente, verdad. el exorcista empieza porque juega en la Ouija. Sí, exactamente. Hay un montón de historias con respecto a eso. Lo que dice Tute es que pasó así. Van, claro. Claro, sí. Sí, no importa. Tute o Van, está todo bien. Bantute. Bantute, estaba pensando en eso. Porque creo que es la primera vez que me dicen Tute en este programa, ¿no? Puede ser, sí. En la copa tengo dos para contar. La primera, que involucra a distinta gente, ¿no? Lo que él dice del tema del extraterrestre, eso es lo que dijiste, del extraterrestre. Así me dijiste. Bueno. Que tenías un diario escrito. No, pero no, que además de eso hay una prueba concreta y real. Si googlean está Averrock. Averrock es parte del famoso under de los comienzos del rock nacional.
Abbey Road es una banda que en su momento compitió con Crucis, que tiene un solo disco. Esa banda nace de una locura gigantesca. Yo tengo que explicarle el contexto completo. Teníamos un amigo en colegiales que se vestía de negro siempre, lo que le valió el mote de Nicho. Cuando nadie se vestía de negro totalmente, él vivía vestido de negro. Entonces el amigo Nicho resulta que digamos, no tenía padre, tenía la madre y era una señora grande y decidió un día, una casa grande, y decidió irse de vacaciones. La cuestión es que Nicho tenía la casa sola. Te podés imaginar lo que fue eso, ¿no? Toda la manada que habitaba en esas noches ahí, con alcoholes varios y todo eso. Bueno, la cuestión es que el amigo Nicho ¿Con qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 72, 73 aproximadamente. Un marco de 21, 22. Obviamente, un pelotudo importante, que además de eso tenía demasiado tiempo para hacer boludeces. Y encima Nicho vivía a media cuadra de mi casa, en el colegial. En ese tiempo, por ejemplo, estaban asfaltando Álvarez Thomas, lo que significa que cortaron Álvarez Thomas, estaban las luces de neón, pero sacaron todo y era tierra, lo que lo convirtió en una hermosa cancha de fútbol. Entonces, todas las noches jugábamos a la pelota y después de eso, a la casa de Nicho a pelotudear. Bueno, la cuestión es que, entre todo ese pelotudeo, a alguien se le ocurrió hacer el juego de la copa. ¿Por qué nace así? Porque había un saxofonista que se llamaba Mario Bogas, yo doy nombres y apellidos. Sí, no pasa nada. Pero no, que además porque son reales, para ser, que sirvan de testimonio, ¿no? Que no es porque sí, hay gente que es real, viva. Mario Bogas era no tan buen saxofonista como buen hipnotizador. Oh, Lo que lo convirtió en una joya de adentro. Sí. Y él fue el que sugirió el juego de la copa. Entonces, el tipo era un aventajado en todas curiosidades raras y qué sé yo, y después de hacer varios ejercicios de hipnotismo dijo, en realidad necesitaremos el juego de la copa, y nos juntamos ahí varios, muchos tocábamos cosas, ¿no? Gente también tocábamos, pero el asunto fue que nos juntamos alrededor de la mesa y arranca el juego de la copa, y en el quilombo, así de que apareció, de golpe, supuestamente, nosotros tendemos a creer que sí, apareció un extraterrestre que dijo que determinadas personas que iba a indicar tenían que generar una banda. ¿Cómo se generó? La copa fue deslizándose y cayó arriba de los integrantes futuros. Qué curioso fue que no repitió instrumentos. La copa. O sea que realmente tenía la posibilidad de ser una banda. Según la copa, esas energías se tenían que juntar para generar una banda de rock. El primer nombre que sugirió la copa se llamaba Utrum, y arranca la banda esa llamándose Utrum, U-T-H-R-U-M, Utrum, por sugerencia de la banda. Posteriormente, como eso fue el inicio de varias sesiones de la copa, ya con 3 o 4 presentaciones encima, la copa sugirió que el ciclo de ese nombre astralmente ya había cumplido su ciclo, y que a partir de ese momento se tenía que llamar Abbey Road. Espera, tengo una duda. Yo me acuerdo que me habías contado algo de que tenían como un diario que iban anotando las sesiones, ¿puede ser? Iban anotando sí, porque se hacían un montón de preguntas. Se hacían un montón de preguntas a nivel de espacio exterior, de vida después de la... ¿Cómo es lo? En el tiempo que duró Utrum, existía una curiosidad que para la época no era tan loca, pero hoy sí es loca. Ensayábamos en un lugar donde el señor que construyó la casita donde ensayábamos, que era una prefabricada al fondo de una casa, había olvidado hacer la puerta, entonces había que entrar por una ventana. Y bueno, esa es la historia que corresponde a eso. De hecho, Abbey Road cumplió su ciclo, grabó un disco. Yo no llegué a la grabación del disco, sí al inicio. ¿Pero estabas tocando ahí? Sí, yo tocaba ahí. O sea, ¿vos eras uno de los elegidos? Sí, por la copa. Pero el asunto es que también por un raro, no sé, algo surgió de todo ese quilombo de la copa, algunas energías raras por la cual Guillermo a mí todavía hoy me llama Federico, no sé por qué. Bien, sí, bien, todo bien. Pero este es el tema, yo le respondo como Federico, porque sé que para eso es Federico. Toqué con el tipo ahora hace poco y me sigue llamando Federico.
Y bueno, está bien. Ya está, Yo sos soy Federico. Federico y te contesto como Federico hubiera contestado, no yo, sino Federico. Pero ¿Cuántos eran cuando se juntaban? 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Qué bien. Hay otra historia. Hay dos más, que yo No. recuerde que vos me hayas contado. Bueno, pero hay otra historia Con con la la copa. copa. Bueno, con la copa hay una que, pues, seguramente hay más, yo recuerdo una que la venía recordando hoy a la mañana porque dije, esto que estamos grabando, Sí, sí, lo tiene que ver, y le voy a decir que lo vea, a quién estuvo en esa copa que voy a contar, que es Enrique Povelsen, que es uno de mis grandes amigos de la vida, es como mi hermano, hace 35 años que vive en España. Le voy a pedir que vea esto y él va a hacer a certificar esto. Corroborar. Después Bueno, nos vamos para España. Se puede grabar. exactamente. Enrique vivía en la calle Kramer, en Pinto y Kramer, la calle Pinto en Saavedra. En la esquina de la casa de él había, estamos hablando teníamos 18, 19 años, ¿no? Uno de sus mejores amigos, o sea, era como, la relación es así, Enrique es como mi hermano, ¿sí? Él me tiene a mí como su hermano de la vida y tiene otro hermano que vivía en la esquina de su casa que se llama Alberto Guerra. Para mí Alberto era un amigo, pero no ese nivel de cercanía. Lo que pasa es que acá fueron los padres de Alberto los que se fueron de vacaciones. Okay. Entonces tenía la casa vacía, ¿sí? Siempre, no sé por qué acá no se ve, que minas no teníamos, terminábamos la copa, ¿no? Alberto tenía una particularidad maravillosa. Lo único que había en su casa era whisky. Qué bien. Claro, comida olvidate, pero whisky sobraba. Bueno, entonces ya como al tercer whisky dijimos, muchachos, miren, vamos a arrancar con la copa. 3 éramos, Alberto Guerra, Enrique Povelsen y yo. ¿Esto era en contemporáneo con la otra copa? Anterior, creo. Es anterior. Ah. Es anterior. Porque esto estamos hablando de rock, tiene la historia es posterior y esto era inicios de la música, ¿no? Y el tema es que empezamos la copa y nosotros empezamos la pelotudez de cosas. Pensá que estamos en la esquina de la casa de Enrique. Enrique estaba toda la familia en su casa, ¿sí? Estamos hablando de una época donde no había autos casi en las calles. Ponele 12 de la noche, era silencio total y puro, absoluto, y más en una calle que no es una arteria así. Una calle, Pinto es una calle de barrio, así medio interno. Es como que sucede aquí. La copa, de golpe, empieza a caminar sola y marca. Espera, ¿pero sola con los dedos? Con los dedos No, con los dedos apenas apoyaditos, pero una cosa es esto y otra cosa cuando la copa empieza a moverse que no la puedes parar. Bueno, en el noviembre anterior yo conté que una vez que jugué sobre alfombra y... No, cuando va. Bueno, pero acá iba a los pedos, ¿no? Y formó una palabra rápidamente. Y la palabra era puritana. Termina la palabra puritana y suena el teléfono. Y era la madre de Enrique que dice, paren con la joda, los gritos de las mujeres y las risas se escuchan y la música fuerte se escucha desde acá. Nos miramos porque dijimos, no solo toda la calle estaba en silencio, que nosotros estábamos en silencio. Y dice ella que las luces se apagaban y se prendían. Igual que no estaba así como... Se veía la casa de lejos. Exactamente. Cortamos con la copa y se puso todo en silencio. Y no solo la madre, sino la hermana y vecinos dijeron que de la casa salían gritos de mujeres y música muy fuerte en una casa que estaba vacía. Era una joda fantasmal en la que no estaban invitados en ese caso. Sí, Lo que pasa en otro lado. varios de estos casos que estás comentando, viajás a otra realidad. Porque entraste a un cumpleaños donde no estaban los nenes, pero era el mismo lugar físico, Claro, pero había otra sí. realidad. Y acá estás hablando de otra realidad donde había una super fiesta que, según la ley de la impenetrabilidad de la física, no puede haber dos cosas en el mismo lugar. Claro. Y acá hay dos realidades que se mezclan constantemente. Así que vos sos un viajero dimensional. loco. Te saqué la ficha. Había un pibe que se llamaba Guillermo Bernhardt que no tenía talento para la música. Era un Era personaje. ferretero.
Sí, no, había un tapicero, y no, si les cuento lo que hacía, era el que le ponía los rellenos, los ravioles en la casa de pasta de ahí del barrio. Él hacía el relleno para los cosas, que en realidad, estamos hablando de otra época, supongo ahora no será así, los ravioles de pollo, Sí. en realidad pan mojado en caldo de pollo. Pero el tema es que Mario, en una de esas sesiones de la Copa, paralelamente lo hipnotizó ¿A quién? a Guillermo. Ok. Y sucedieron varias cosas. Primero que entró como un estado catártico Guillermo, empezó a babear y los ojos se le pusieron en blanco, cosa que nos pegó un cagazo que no te puedo explicar. Y él cuenta, después ya despierto por Mario, cuenta que en esa ida lo vinieron a buscar, algo lo vino a buscar que lo llevaba arrastrándose hacia una luz al fondo, y que había una gran pelea porque nosotros lo tirábamos también para que vuelva. Bueno, nosotros en realidad estábamos peleando para que se despierte el hijo de puta. Cuando lo volvemos a la realidad, en el quilombo ese se apagó la vela que estaba. Sí. Y Guille veía en la oscuridad. Por unos media hora más o menos. Quedó viendo. Dijo, yo veo, pero no hay, todos dijimos, no pasa un carajo. Como éramos muy pelotudos, ¿qué hacíamos? ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿qué estoy haciendo? Claro. Estás levantando la mano, idiota. Bueno, pero para corroborar que realmente veía en la oscuridad. Posteriormente, terminó todo este quilombo y dentro de esas aventuras locas que teníamos nos fuimos, anda a saber por qué mierda, aparecimos todos en San Bernardo, incluyendo a este. Y resulta un agujero de gusano. Claro, sí, porque la vida era así, sí, te sí. llevaba a ese lugar. La cuestión es que de golpe todos aparecimos en San Bernardo al tiempo, y durante una noche pasó que Guillermo volvió a ver en la oscuridad. También no se sabe por qué motivo. Lo largo. Hay algo que pasa cuando una persona sufre un ataque de epilepsia, o cercano, que en la película de Laura lo explica. Tiene un La del lapso hombre lobo. sí, la de donde yo pensaba que Darín era hombre lobo. Antes y después de que te agarre la epilepsia, no sé si en todos los casos, pero cuenta que hay como un momento de hipersensibilidad y que puede ser que le pase eso. Bueno, Que después de muy que probable. volvía de alguna cosa así, o había tenido algún lapsus de coso, pudiera ver bien, porque venía de un momento así de que el cerebro le explotó el carajo. Y seguramente Porque se resetea todo. sí. Bueno, eso es una muy buena explicación de que eso sucede. Hola, mi amor. Igual Guille a Guillermo, Mario Bogas, el hipnotizador, lo tenía alquilado, ¿no? Porque en una oportunidad, por ejemplo, en un bar, ya lo tenía dominado, decía, dormite, pum, y el tipo, porque le había dejado, paja que tenés enclavado. claro, que le había dado la sugestión posibilítica Claro, te iba a de- decir eso, Sí. y lo dormía donde carajo sea. Y el chabón estaba con una papita frita y luego moría en ese momento. Mario, no me puedo dormir. Qué buena habilidad eso, No, terrible. No, pero fuera de joda, yo tenía un momento determinado, tuve insomnio y Mario me sacó eso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bien. Pero, porque era bueno, en serio. Zarpado. ¿Puedo preguntar cómo hacía? ¿Cuál era? Funcionará eso. ¿Cómo que usaba un péndulo? ¿Qué? Hablaba No, boludeces. no. Él lo que usaba era, él te acostaba y te hacía mirar un punto acá arriba. Entonces la vista se te iba cansando. Y entonces a partir de ahí te ibas quedando dormido y él te iba sugiriendo por lo que estados ibas, ¿no? Y cuando ella te tenía frito, te decía como cerrar los ojos, está mal. Ya está. Conmigo fue, es más, vos recordás todo lo que pasaba. Porque Pero no tenés control. No. Una vez que ya primero vos tenés que tener Relajarte y confianza. claro. Tener confianza, porque si no, no te puede hipnotizar absolutamente nadie. Pero yo quería que me cure, entonces yo aprobé. Y realmente me llevó y me hizo. Nunca más tuve problema de insomnio. Ahora, con Guille pasó que un día estábamos en un bar que había en Federico Lacroix y Cabildo, antes, digamos, lo previo al que está hoy.
había un barcito con silla de mimbre, de esa caño y mimbre en la puerta. Y estábamos, pleno verano, también estábamos afuera. Y solo para hinchar las pelotas, le dice, vos te dormís. Y se durmió, ahí en el toque, Guillermo, ¿no? Y dice, parate, pum, se paró. Y le dice, poné los brazos así. Y le dice, sos el hombre más fuerte del mundo. ¿Sabes que nos colgábamos de A4? Y no había forma de doblarle los brazos. Qué bien, qué Pero igual te bien. fuiste de la anécdota, creo que ibas a contar, ¿puede ser? No sé, porque yo no sé cuál era la anécdota. ¿Eh? Puede ser que Que se vio a sí mismo, Ahí claro. está, Bueno, eso. ¿Cómo claro, es eso? ¿Cómo se dice? esto, claro, sí, es verdad, tiene razón, le falta un detalle eso. Cuando lo arrastraban Sí. a Guille, Sí. él no era que veía que lo arrastraban, sino que él se vio a sí mismo arrastrado. Ay, qué creepy eso, boludo. Y Sí. no podía hacer nada por evitar que se lo lleven. Y nosotros lo peleamos a él, pero él vio esa pelea inclusive. Claro. Lo vio como separado de su cuerpo. Ahora, el estado en el que se vio fue lo que lo asustó. Porque se vio muy viejo y muy demacrado. Ah, Claro, Eso es eso lo es lo que me acuerdo. lo que recuerdo de esa historia. qué cagazo, boludo. Qué Yo bueno creo eso. que todas estas historias nacen del tiempo que uno tenía para estar al pedo, ¿no? Sí, No, igual- sí, sí. También igual- la sugestión. Era una época. Ahora hay como. La gente está como. Tiene información todo el tiempo. Claro, es como La internet gente- y qué pasó. Internet te informás al toque. El desconocimiento creo que te permitía relajarte y dejarte llevar por algunas historias. Porque era creer o no creer, cuestión tuya. Era como algo Es verdad. muy personal de cada uno. Yo me acuerdo de pibe, mis tías se la pasaban contándome historias del horror y de las apariciones y cosas así terribles, ¿viste? Y entre los pibes que estábamos ahí, yo vivía cerca, yo estuve un año viviendo en Chile y vivía cerca de una villa donde éramos todos una bolsa ignorante, entonces, claro, la Llorona era, no sé, era el cuento constante, ¿viste? Pero así, todas las fábulas del horror que hay allá. Bueno, antes de empezar la grabación hablamos de esto, ¿no? Del tema del Eso es lo que quería farol. decir. Sí. El farol era el detonante de las historias paranormales y de fantasmas, porque en los pueblos la usina tenía un tiempo, no había luz las 24 horas. Claro. En los pueblos a las 6 de la mañana la usina empezaba a andar para que empiece la elaboración y el trabajo. A las 12 de la noche en los pueblos la luz se cortaba porque descansaban los obreros y descansaban las máquinas. Sí. Entonces a las 12 menos 5 había una voz, una sirena que se escuchaba en todo el pueblo para decirte que quedan 5 minutos. Horror. Claro, 5 minutos se va a cortar la luz. Pum, se cortaba la luz y en las reuniones aparecían los faroles. Claro. Y con la luz del farol aparecía ya la historia de... El querosén. Sí, el sí, querosén, el sí. Qué el bien. famoso, ¿cómo es el Sol de noche. sol de noche? Sol de noche. Mi hermana estudió en Bellas Artes, está en el mundo de las artes, y tenía una amiga, ponerle que le llevaba 20 años, ¿no? Y esta amiga le dije, mira, un día me pasó lo siguiente. Fuimos todos a hacer como una clase de dibujos, a un lugar, a un tipo. Fuimos a hacer un curso a un lugar, ¿no? Una casa. Llovió un montón, entonces todos llevamos nuestros paraguas. Todos dejaron nuestros paraguas en el paragüero, hicimos la clase, todo bien. Y en el medio ella se empezó a sentir como rara, la amiga esta de mi hermana, como que el lugar era medio raro, ¿no? Entonces empezó, bueno, nada, se fueron todos, terminó la clase, se fueron, y ella se olvidó el paraguas ahí. Entonces después comentó, bueno, dice, después los voy a buscar, para ellos. Ese mismo día comentó con sus amigas que se había sentido rara, y una de ellas como que empezó a indagar, qué sé yo, saltó el dato de que ese lugar tenía algo que ver con López Rega. Había vivido López Rega ahí, o alguien ahí era familiar de López Rega, ¿no? López Rega tiene como una fama de brujo. Sí, ¿no? brujo de la Sanconcha, boludo. Exacto. Sí. Entonces ella se quedó como toda, viste, manija de, uy, está mi paraguas en ese lugar. Viste, hay una cosa del Dejalo ahí. objeto personal. Ah, es verdad. Y ella se fue a dormir y dice que mientras trataba de dormir se veía como en la oscuridad se formaban luces y se le acercaban todo el tiempo. Y ella hacía como, ¡ah! Y se iba. Y aparecía otro. ¡Ah! Y se iba, como que había algo que le estaba persiguiendo a la mina. Sí. Y bueno, no sé cómo pasó esa noche. Y después, bueno, tuve que convencer a alguien de que vaya y saque ese paraguas y lo recupere. Ella no se animaba a ir a la casa. Claro. Y esas historias más. Yo voy a contar, ante todo siempre explico lo siguiente, yo trato de no sugestionarme la mente porque por lo general todas las historias de este tipo siempre tienen algún tinte, viste, de va y viene, o sea, no sabes si es sugestión, o sea, andás a ver la física de las cosas, viste.
desconocimiento de, qué sé yo, alguna cosa que esté pasando en el lugar, lo que sea. Pero cuando era pendejo, yo de 6 a 8 años tuve, se llama terrores nocturnos. O sea, yo no podía dormir, desde que se bajaba el sol hasta que había amanecer, no podía dormir un carajo. Entonces, como que dormía de a lapsus. Siempre me pasó en una pieza que yo tenía en Barrio Marítimo, Pamonaca, Barrio Marítimo, que yo tenía ahí una piecita, y mi casa era bastante grande, pero medio viejita. Una casa típica de barrio, ¿viste? Enfrente de un campito gigantesco descomunal y donde se hacían todos los guarinchos de la zona, estaban todos ahí. Entonces, siempre tuve este problema de 6 a 8 años más o menos, o en el medio. Y la onda es que me dice, una vuelta viene a visitarme una tía de Chile, y yo me paso de pieza y me voy a otra pieza. Yo en esa época era re fanático de los extraterrestres, entonces para mí iban a entrar por la ventana todo el tiempo. O sea, para mí me imagino un pelado con ojo negro que iba a entrar por la ventana y buenas, así, y yo falleciendo de una, de impresión. Chupacabra. Pero me lo imaginaba tanto que me estresaba, me ponía a transpirar zarpado a la noche, y me quedaba así mirando a la ventana y así como, si cierro los ojos, Me muero. si cierro los ojos veo al pelado que me viene. Y así, pero todo apretado, Me acuerdo todo, los músculos de la panza apretados, todo transpirando, rechinando los dientes, todo. Entonces después me dijeron que eran miedos nocturnos que me agarraban por esas pelotudes. Y que si uno mira una ventana ya Sí, ya está, Sí, sí, ya sí. la cagaste. Aparte había los gatos, viste todas las cosas que pasaban ahí. Bueno, Claro, porque un día pasa tu tío por afuera. claro, ponele, estamos muriendo, claro. La onda es que viene mi tía, yo en esa pieza yo nunca podía dormir, entonces me agarra, mi vieja medio que ya hinchado de los huevos, dice, bueno, probá, andate a dormir a la otra, me cambian todas las cosas, y como viene mi tía, aprovechan para acomodar esa pieza para que venga a dormir mi tía ahí. Mi tía agarra, se va a dormir, y a la madrugada escucho que hay quilombo, yo cagadísimo de miedo, pero ya no me sentía tan mal como me sentía en esa otra pieza. Algo pasó, viste, qué sé yo, escuché a mi vieja y mi tía hablar, después se fueron a dormir, todo tranca. Al otro día, mi tía tenía la mala costumbre de contarme las cosas, ¿viste? De decirme, pasó esto, ¿entendés? Es como que jetoneaba y mi vieja mirando, no le cuentes eso porque no sé qué decirle yo, que le decís vos directamente todo, bueno. Mi tía agarra y me dice, che, ahí en tu pieza hay algo que a la noche viene y se para al lado mío. Una sombra negra de una persona que sale del ropero donde vos estás durmiendo y se para así y me decía ella que como que se despertó del cagazo y sentía la presencia todo el tiempo ahí, pero en sus sueños veía la sombra. Y cuando la mina se despertó, sentía que estaba la mierda esa ahí. Y era como que no podía explicarlo y no pudo dormir tampoco en toda la noche. Entonces yo dije, bien, listo, a esa pieza no vuelvo más, nunca más volví a esa pieza, por suerte. Pero mi vieja, o sea, no había manera de que eso pasara. Entonces agarró y para asegurarse de todo esto, fue a llamar al cura del barrio así y vino, es una persignación de la sanconcha ahí, bla bla bla, y esa pieza ya era solamente para la oficina de mi vieja, nada más. Y se usaba de día, de noche nada. Pero el cura no dijo tipo, casi en todo. No, pero o sea, mi vieja siempre me decía que sentía algo raro, ¿viste? Así, porque mi vieja también es como muy perceptiva a esas cosas, entonces, ¿viste? Qué sé yo, se hace la cabeza, lo que sea. Yo no creo en nada de eso, porque, qué sé yo, soy recontrateo en esas cosas, ¿viste? Pero en esa época estaba bastante sugestionada y pasaba. Yo me acuerdo que no podía dormir en esa pieza. Cuando me cambié de la pieza ya está. Bajaron los terrores, bajó todo. Y eso que tenía una ventana al lado con los extraterrestres pelados que podían venir en cualquier momento. Carlitos Hermeli era un vecino mío, baterista hoy, gran amigo a través de la vida, pero en ese estamos hablando también en este caso estaríamos hablando de los 25 o 26 años, nosotros ya éramos músicos, los dos. Carlos vivía a media cuadra de mi casa en Munro y sucedía algo muy particular en la casa. En la casa surgía cada tanto la aparición de una persona que no estaba ahí. Así. O sea, por ejemplo, la madre estaba cocinando y sentía esto, ¿no? Se daba vuelta y había una persona mirándola y hace en el aire. Qué horror, boludo. Es larga la historia. No es larga la historia. Es muy concreta y muy completa. Resulta que, por ejemplo, Carlos abría la puerta de habitación y había un tipo durmiendo en su cama que nos miraba así.
y ¡pum! Desaparecía. Y esa aparición era como cada tanto, era siempre la misma persona, Mirá. que aparecía y se diluía en el aire. Yo dije, esto está tirado mal, toman algo que yo no sé, Claro, sí. pero no era Carlitos, era la madre, era el padre, que Oh. lo veían. Entonces dije, y resulta que en ese momento había un cura, el padre Quevedo, que era un gran desmitificador de los hechos paranormales, español, y el tipo estaba en el país. Ah, Dice Carlos, en un café con leche, seguramente con algunas sustancias, el padre Quevedo. sí. Estamos hablando de un personaje que aparecía en televisión. Sí, sí. Y Carlos dice, ¿por qué no llamar al padre Quevedo? Cosa que digo, pero boludo, está bien el tipo. Ojo que te vas a pasar una vergüenza. Viene 3 días, le vamos a romper la pelota. Ah. Dice, no, ¿por qué no? Si esto es lo suficientemente interesante como para que el tipo venga. Bueno, lo llamamos. Y la cuestión es que el tipo vino. El famosísimo padre Quevedo, también lo pueden googlear para demostrar que está esto en una realidad. ¿A qué conclusión llegó don Quevedo? Que lo que contó fue que había ahí una materia, no un espíritu, sino una energía que durante el día, las horas, estaba dispersa y se cargaba y producía un efecto fotográfico. Mirá. En un momento determinado, esa energía, que era muy fuerte, porque se ve que tenía que ver con las cosas que habían pasado ahí, Sí. se concentraba. Y al concentrarse lo veías. Pero eso era efímero, Claro, porque era muy se alcanzaba hasta la materialización. Pero no era una materialización real, sino como un holograma, como ver una foto. Claro, como que había quedado cargado en esa parte. Exactamente. Entonces al juntarse, llegaba hasta poder tocarte. Pero así como se juntaba, esa energía no podía manifestarse más. Esa es la conclusión a la que llegó Quevedo. Mirá. Partiendo de las posibilidades que tiene una casa. Sí, sí, sí. ¿No? Podrá haber sido cierto o no, la cuestión es que dejaron de verlo después de que vino el padre. Ah, mira. Él hizo no sé qué cosa, nunca más apareció. Hoy Carlos vive ahí todavía. Uy, yo no. Y es más, ya Pero- murió el padre, murió la madre y vive solo ahí. Complicado. Yo no estaría. Siempre mi solución de las casas embrujadas es prenderla a fuego hasta los cimientos. Todo el mundo sabe o cuenta que López Rega era brujo. Efectivamente, el tipo practicaba la brujería. De ahí el tema de que inclusive hablaban de que fue la brujería lo que hizo, con un simple cabo de policía, llegar a ser en un momento determinado el hombre más poderoso de la Argentina. El creador de la AAA y todas las persecuciones a los artistas, la ultraderecha. La creación del altar de la patria, decían que era en realidad un gran talismán, que muerto Perón y eliminado de la política argentina López Rega, quedó en la nada, pero que en realidad todo el objetivo del altar de la patria era un gran generador de energía que iba a permitir que López Rega fuera el dueño y presidente y no sé qué cosa más de la Argentina, el tipo que detentaba el poder en la Argentina infinitamente. Resulta que yo estaba yendo a la facultad en ese tiempo y a la altura de donde está ahora el Instituto San Martiniano, pasando Canal 7 hacia el lado de Palermo, había hay todavía una pequeña plazoleta que tenía en ese tiempo un enrejado, rejas que en el medio había como un monolito que tenía un globo de cristal o de vidrio que tenía dentro una piedra. Corría la leyenda ahí, de que porque no tenía ningún sentido eso. Claro, sí. Y decían, un día me dijeron, esa piedra en realidad es el corazón de Perón. Mientras eso esté así, Perón va a estar vivo. Que eso era la magia de López Rega que hacía vivir a Perón. Yo en ese tiempo no sabía que Perón, cuando vino a la Argentina,
cuando en el momento que se armó el quilombo grande en la 205, en el famoso puente 12, una corrida en masa. Algunos, por supuesto, se dirigen directamente a buscar protección. Perón había sufrido un infarto, cosa que fue ocultado totalmente, ¿no? Es más, en Historia Clínica, el programa de Telefe, está el electrocardiograma que determina el último latido de Perón. Inclusive. Pero fue determinante que Perón tuvo un infarto al bajar, al aterrizar. Lo que ya lo puso en un lugar difícil. Ya está. Decía un amigo mío, si ella pidió la cuenta. Sí. La cuestión es que me dijeron, el corazón de Perón está encriptado en esa piedra. Y mientras esa piedra esté ahí, Perón no va a morir. 1 de julio de 1974. Yo estoy trabajando en la Dirección Nacional de Migraciones, también por otra aventura que ya contaré. Era porque más vuelta que carajo, ¿qué carajo tiene el chabón trabajando en la Dirección Nacional de Migraciones? Bueno, aparecía ahí porque la vida me llevó ahí. Sí. Bueno, la cuestión es que de golpe silencio total y absoluto en toda la Dirección de Migraciones y arranca la voz de Isabel anunciando la muerte de Perón. Salgo de ahí y me voy caminando hasta la facultad. Termino la clase que tenía en la facultad. Iba a la facultad de Derecho. En la facultad de Derecho, ahí nomás del famoso. Y voy caminando, pasando el Instituto San Martín. Cuando llego a la plazoleta, veo que la reja fue doblada, el acrílico, vidrio está roto y no está la piedra. Ojo, mirá. Bueno. Pero ahora estamos hablando de los carnavales en Boulogne-sur-Mer. ¿Año? Y yo estaba trabajando en mi primer trabajo serio en la música. El primero fue acompañado de striptease, lo voy a olvidar en este momento, ¿A qué edad? con 16 años. Cuando terminaba de sacarse toda la señorita, vos veías a los músicos que ya eran viejos carcamanes, menos yo que tenía 16 años, y todos terminaban, salvo yo que terminaba así. Claro, bueno, el tema es que hago los carnavales en Boulogne y se me acerca una señorita. Bueno, siempre eran varias señoritas porque uno era músico en ese tiempo, no era lo mismo que ahora, ahora es diferente. Pero en ese tiempo era un tema. Entonces la cuestión es que mis compañeros arrancaron sus historias y yo me quedé con una señorita de ahí de Boulogne, ¿no? Pasé el fin de semana, quedó de encontrar, me quedaba cómodo porque era simplemente un par de estaciones, 3 estaciones para ser exacto. Me tomo el tren, para mi compañero era más complicado porque no eran de Munro, pero salgo con ella caminando, no tenía auto, todavía son mis primeros trabajos. Entonces, damos la vuelta, vamos llegando a la casa, ¿no? Llegamos a la casa era así, una ligustrina y después una casita como prefabricada casi, humilde, pero había como 50 metros de terreno más o menos, plano, con césped cortadito, prolijos, pobres pero prolijos, al fondo. La pobreza digna. Sí, y dos muros, dos medianeras, muy claras, sin árboles, sin nada, bien a la vista. Era la ligustrina, todo plano de verde y 2 muros así. Y la casa en el fondo. Bueno, yo estoy ahí haciendo lo mío, haciendo mi gracia con la señorita, y de golpe... ¿Del lado de adentro o del lado de No, afuera? estoy del lado de afuera de la ligustrina, o sea, yo la llevé hasta la casa. Claro. La ligustrina era frondosa, como para... Amucharse. Sí, como para... encontrar comodidad. Como diría don Rafael Basurto, Lara de la Pancha, para apapacharse. Y resulta que como que veo algún movimiento extraño, ¿no? Veo así como que algo me llamó la atención. Sí. Entonces miro así de costadito y veo que viene, veo así, otra vez lo mismo. Veo zapatos marrones, pantalón gris, pullover azul en B, Sí. y para no llegar, porque dije, si le veo la cara se da cuenta que lo miro. Entonces salgo y le digo, y hago así y le digo, uy, tu viejo. Y él me dice, como si mi papá está durmiendo. Dice,
mira así, dice, no hay nadie. Pero esto, así, tu papá. No puede ser, mi viejo está durmiendo. A ver, no hay nadie. 50 metros para allá, el muro, nadie. Entonces, yo digo, pero había alguien que venía. Claro. Me dice, describímelo, me dice ella. Entonces, le digo, pantalón gris, veo que empieza a palidecer ella, ¿no? Pantalón gris, pullover azul, y cuando digo pullover azul con escote en B, pero no le vi, empieza a gritar ella, papá, mamá, otra vez, otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Entonces, claro, ¡Ahí vienen! claro, salen despavoridos de la casa, Posta, hermanita, mirá. padre, madre, así como estaban. Ella dice, otra vez, y los tres juntos dicen, ¿otra vez? Y yo dije, sí, otra vez, pero no sé qué. Entonces, el asunto es que empiezan, así en medio de quilombo, empiezan a contar. Esta ropa, aparentemente, correspondía a la ropa con la que murió un vecino. El vecino, poco antes de morir, ya sabía, otro que había pedido la cuenta, asomado en él, solía hablar con ella asomado a la medianera. Ajá. Y le dijo, yo te voy a cuidar siempre. El tipo se ve que intuyó con qué sátrapa estábamos hablando Dijo, y por eso te apareció. lo vengo a espantar rápidamente. ¿Ves? Sí, va. Este no quiere Ya cosas se salió limpias. de la ultratumba. Claro. Exactamente, este no viene por cosas buenas, no es trigo limpio. Bueno, la cuestión es, contaron ellos que el tipo, cuando ella empezaba a salir con alguien, durante la noche los destapaba, les abría la cómoda, todo esto en la... Cuando encendían la luz, las cosas seguían sucediendo sin que el tipo estuviera. Pero solamente los pretendientes de la señorita eran los que lo veían. Mirá. El resto solamente veía cosas que se movían y todo el quilombo. Ellos no lo veían nunca. Pero el tipo parece que cumplía con el tema de cuidar a la chica. Claro. Pasó el tiempo. Un día, otra vez volvemos al mismo Carlitos. Se da cuenta que la misma lácara estaba rodeándome, ¿no? Eran siempre los mismos tipos los que me rodeaban. Pero este Carlitos, el de las apariciones en la casa, ¿Cuál era dice- el que se le parecía a alguien y le hacía así? sí, exactamente. El- Estamos, detalle que estamos tocando en ese tiempo en el Hotel Crillon, ahí en Retiro, y aparece Carlito que estaba tocando en el Sheraton enfrente. Yo también, pero él estaba en otro horario. Entonces me dice, che, boludo, no sabés lo que me pasó. ¿Qué pasó? Me dice, él tenía un fitito. Me dice, boludo, conocí una mina de Boulogne. Y empecé a salir con ¿Cuántos ella. años después? Y unos 3 o 4 años después. Dice, empecé a salir con ella, y ya empezó a sonar conocida. Dice que estaba en el pitito, apretando con la minita, y le golpearon el vidrio del coso, el chabón. Pero a esta vez le vio la cara. Oh. Y dice, no te puedo explicar el cagazo en la puta vida más. Puedo llegar a hacer una cosa así. La mina... Un año después me cruzo con la mina y no le di bola. Bueno, Qué bien. antes de que se termine la cosa, Sí. compren en Valkyria, coman en Josefina. Sí. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad que muy... no sé, ¿ustedes cómo la Ya, pasaron? Porque hablé, increíble. bueno, si siempre hablé yo. Y ahora igual vamos a grabar otro que ahí vamos a hablar todos, pues. Y ya Sí, ahí ya te vamos a molestar entre todos. Bueno, Me Bueno. encanta. Se tienen que suscribir al canal, pueden tocar la campanita, mira, hace esto. Ahí está. Listo. tocan la campanita y le dan like al video, lo comparten en todas sus redes sociales Sí. y pueden seguirlo en cualquiera. ¿Por dónde te pueden seguir ahora? por la calle espero que no. No, bueno, yo soy Marco Hernández, todo el mundo sabe, me encuentran en Facebook, me encuentran en todas las redes sociales. Exactamente. Sí, Sí. y si no, en el Sadem Mart. En el Sadem Art, exactamente. Como dijo una señora que cantó sábado, dice, acá está el dueño del Sadem. Bueno, tampoco, ¿viste? Que Belgrano Dejó 3665, de ser así que democrático el Sadem. pueden ir a ver recitales, a comer comidita y a... Así es. Sí, 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 sí. Y ya. Disfrutar. Tenemos una chopera interesante. Sí, Ahí está. que yo la he visitado. Muy bien. Bueno, Sí. sí. Chao, chicos. Muchas gracias. En el silencio. ¡Ay! Va a salir un fantasma. ¿Sale, viste el ectoplasma Mira. blanco ese? Miren el fantasma acá. ¿Lo ves el fantasma? Mira, Sí. mira cómo está saliendo. Muy bien. Bueno, ¿verdad? Uy.